Uno. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión nuevamente de uno de nuestras charlas virtuales que son ya conocidas por muchos de ustedes, ¿no? En esta oportunidad queremos presentarles un tema del que nos han ido solicitando bastante tiempo, ¿no? Justamente porque la demanda por este tipo de sistemas está creciendo aceleradamente en las industrias, ¿no? Muchos están implementando este tipo de configuraciones de lubricación centralizada para poder llegar a ese objetivo que todos buscamos, ¿no? Que es la optimización de costos, reducción de costos, etcétera, ¿no? Entonces, en función a esto, presentamos justamente lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros podemos compartirles desde el punto teórico, desde el punto de experiencia también, lo que podemos compartir con ustedes en cuanto a, al tema propuesto, ¿no? Para este evento, para este caso, tenemos nosotros un invitado especial, ¿no? Tenemos la presencia, bueno, en realidad el expositor que va a dirigir toda esta charla prácticamente es José María Chávez, que actualmente está a cargo y es parte del equipo técnico de Proactive. Él tiene mucha experiencia en cuanto a sistemas de lubricación centralizada. Desde la parte teórica es especializado en ello y también se ha desempeñado por muchos años en cuanto a la interacción con los clientes finales y el dimensionamiento, el diseño, etcétera, sobre todo esto. Y bueno, tenemos acá, sin más preámbulo, yo le doy paso. Bienvenido, José. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Marce, por la invitación a esta charla informativa. Agradecer a todos los que están presentes esta noche para poder compartir un poco de información sobre lo que es sistemas de lubricación centralizada, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a ti más bien por acompañarnos nuevamente. Esta es la primera vez que nosotros, bueno, esta es la segunda charla con esta nueva modalidad de nuestras transmisiones. Así que bueno, también sí a todos los que nos están viendo en Facebook, porque esa transmisión solamente se está llevando a cabo en Facebook, sí nos pueden hacer sus preguntas, ¿no? En los comentarios. Yo voy a ir moderando los mismos, voy a ir leyendo y para después transmitirla a José y que él nos pueda responder, ¿no? Damos paso a tu presentación, puedes compartir. Perfecto. Bueno, un poquito les voy a hablar sobre lo que va a tratar la presentación de esta noche. Más que nada es una charla, así que si tenemos algunas dudas o quieren compartir alguna información, al final de la presentación podríamos hacerla, ¿no? El fin de la charla informativa es conocer a grandes rasgos, más que nada, lo que es sistemas de lubricación. Tenemos un tiempo limitado, así que me encantaría hablar mucho más sobre el tema, pero vamos a tratar de
ahondar mucho sobre lo que es la parte técnica más que nada, ¿no? También vamos a tener un poco de fundamentos teóricos que son esenciales y que han sido esenciales en el proceso de mejora continua en esta tecnología que son sistemas de lubricación. Y también, por supuesto, un poco de historia para poder realzar el interés de los que trabajamos en mantenimiento, ¿no? Bien, como nos estaba comentando, el objetivo de esta presentación es compartir el conocimiento acerca de los diferentes sistemas de lubricación que son aplicados en diferentes escenarios dentro de la industria en general. Algo del contenido, como les estaba también comentando hace rato, fundamentos teóricos, principalmente, una clasificación técnica de lo que es de los sistemas más utilizados en la industria, fundamentos técnicos de los diferentes sistemas de lubricación, me refiero al funcionamiento en sí, de cómo es el funcionamiento, y por supuesto las aplicaciones dentro de la industria, ¿no? Bien. Quiero comenzar un poco indicando sobre la importancia de los tipos de mantenimiento que podemos encontrarnos hoy en día dentro de la industria. Por ejemplo, bueno, primero que nada está el mantenimiento preventivo, que se aboca prácticamente en planificar periodos de paralización de trabajo en momentos específicos, que es muy aplicado en la industria boliviana para poder inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento del equipo, ¿no? Seguido a un mantenimiento preventivo, se espera poder seguir con un mantenimiento predictivo, que el objetivo principal es conservar un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las revisiones en el momento más oportuno, a través de técnicas para detección de fallos y defectos en los equipos, a monitorear, ¿no? Aquí, por supuesto, entra todo lo que tiene que ver con equipos de inspección como ultrasonido, termografía, análisis de vibraciones, análisis de aceite, análisis de motores eléctricos, que ayuden en gran medida a poder evitar las fallas de máquinas. Y por supuesto, el mantenimiento proactivo, que si bien es el consiguiente al predictivo, pero es un plus más, se puede decir así. El objetivo principal es eliminar la causa raíz de los problemas que se pueden presentar durante las fallas en alguna máquina, conocer las causas principales que conducen a la mayoría de las fallas de la máquina. Esto quiere decir que no es solamente conocer bien la máquina y conocer del tema, sino que también tiene mucho la relación que pueda tener un operador con el equipo de mantenimiento, ¿no? Y bueno, saber también cómo son y saber por qué es importante corregir el problema. Bien, un poco de conceptos que son muy importantes, hablando para conocer más cómo es que ha nacido esto de los sistemas de lubricación automáticos centralizados. Estos sistemas han sido desarrollados bajo estos conceptos muy importantes y básicos también, ¿no? Que son los regímenes de lubricación. Prácticamente el lubricante a ser aplicado en cualquier máquina o cualquier componente pasa por este tipo de regímenes, ya sea de manera pasajera o constante, ¿no? Bueno, en sí está resumido en 4 etapas, que son el régimen de lubricación hidrostática, la lubricación hidrodinámica, lubricación elasto-hidrodinámica y la lubricación límite, ¿no? Vamos a empezar hablando por el último, más que nada, porque es el primero que se presenta, que es la lubricación límite. En esta gráfica, que vamos a verlo también más adelante un poco más explicado, es la gráfica de Stribeck, que esta persona es la que ha trabajado en el desarrollo de todos estos regímenes, ha realizado estudios y ensayos y ha estado mucho tiempo trabajando en este tema, ¿no? Bien,
La lubricación hidrostática. Este régimen se presenta cuando dos cuerpos no pueden mantener la separación necesaria para evitar el rozamiento entre ambos, ¿no? Para garantizar la capa de lubricante necesario, se suministra el fluido lubricante a presión en la zona de contacto. Esto quiere decir que es necesario un sistema independiente al funcionamiento mismo de la máquina para poder generar una película de lubricante, ya sea de forma inicial o de forma constante. Me refiero a que hay máquinas que tienen una carga muy excesiva, que el funcionamiento, la velocidad de funcionamiento de estas máquinas no son altas, entonces todo el tiempo es necesario inyectar el lubricante de manera constante y a presiones altas, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar el comportamiento del régimen de lubricación hidrostática, donde es el punto de mayor momento de fricción entre dos cuerpos. Y prácticamente el espesor de la película de lubricante es cero, ¿no? Entonces, poder evitar este tipo de situaciones es muy importante para máquinas de gran envergadura. Aquí les voy a mostrar dos situaciones muy particulares sobre la aplicación de un régimen en lubricación hidrostática. Por ejemplo, los turbogeneradores o generados de vapor son máquinas que funcionan, si bien funcionan a una velocidad muy alta, mucha más a la que están acostumbradas, por ejemplo, los motores eléctricos, como podemos observar. Perdón si me pasé de diapositiva, pero quiero mostrarles un poco sobre el comportamiento. Aquí hay una relación de viscosidad, velocidad y carga. Y como estaba indicando, un turbogenerador trabaja a muy altas velocidades. Por lo tanto, se supone que a una gran velocidad el coeficiente de fricción crece, pero a la vez también crece en la película de lubricante. Pero hay una particularidad sobre este tema, que en el momento de arranque de un turbogenerador no sucede esto. Y debido al peso de la máquina, es que es muy complicado mantener la película de lubricante desde el principio. Y es por eso que se necesita un sistema independiente de suministro de aceite a presión, para que en el momento de arranque este aceite pueda por lo menos generar una película de lubricante necesaria para poder funcionar sin que exista un nivel de fricción mayor que pueda dañar los componentes a lubricar, que son los cojinetes, ¿no? Otra situación muy particular, y esta es prácticamente lo opuesto, se puede decir, a lo que son turbogeneradores, son en las estaciones hidroeléctricas, más que nada las turbinas axiales, debido a la posición en la que se encuentran, como generalmente las turbinas axiales son, no generalmente, son de forma vertical, entonces el peso es mucho más puntual para poder generar el lubricante una película necesaria para su funcionamiento. Y además que la velocidad de funcionamiento de estas turbinas no son elevadas comparado con un turbogenerador. Por lo tanto, hay dos situaciones, ¿no? Que la velocidad no es tan alta y también que la carga va aumentando. Entonces, en este aspecto, si bien para un turbogenerador se necesita la inyección de aceite solamente para el accionamiento del turbogenerador, para una turbina axial es necesario que esté inyectado el lubricante todo el tiempo. Es más, se han realizado estudios y diseños especiales para rodamientos hidrostáticos, se llaman así, que
prácticamente es el conjunto de un sistema de lubricación por recirculación en conjunto con el rodamiento que va a soportar los puntos de apoyo de la turbina. Esta es una fotografía, si bien creo que no es de la fecha exacta, pero en Estados Unidos, en Pensilvania, en 1912, se implementó por primera vez se implementó estos rodamientos hidrostáticos, acompañado con un sistema de lubricación hidrostático, inyectando aceite a presión. Según los estudios de los fabricantes, se calculó que los rodamientos tendrían una vida útil libre de mantenimiento de aproximadamente 1.300 años. Y hasta la fecha siguen funcionando. Así que ese es un gran ejemplo de la optimización de la aplicación de un sistema de lubricación. Bien, continuando con el tema, podemos tocar lo que es la lubricación límite. Este régimen se produce cuando se desplaza el aceite de la superficie en contacto, tanto que las partes ásperas de la superficie pueden hacer contacto directo. Entonces se necesita algún aditivo para evitar el desgaste severo y lograr reducir la fricción. Esto quiere decir, según la gráfica acá, que en el momento de funcionamiento, ya sea de arranque o de constante funcionamiento de la máquina, se empieza a formar la película de lubricante necesaria para su funcionamiento y evitar el contacto de los componentes a lubricar. Pero en este punto es donde todavía el espesor de la película de lubricante se compara a la rugosidad de los componentes que se están lubricando. Por lo tanto, como nos encontramos en este punto, es necesario implementar un sistema que nos pueda ayudar más allá de lubricar los componentes, nos pueda ayudar a evitar ese contacto y, como bien dice, evitar los desgastes severos, ¿no? Esto acompañado con algunos aditivos importantes en el lubricante, o ya sea de alguna composición diferente para el lubricante. Entonces, es necesario comprender este tipo de situaciones para este aspecto. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de donde se encuentra un régimen de lubricación límite, y eso se prácticamente en el arranque de los motores de combustión interna. Aplicaciones en cojinetes de los piñones de biela, ¿no? Donde en el momento de arranque recién se está empezando a generar la película del lubricante, y aún así se necesita de un sistema de recirculación de aceite para todos los componentes a lubricar. Este tipo de régimen también se produce cuando hay un cambio de estilo de giro. Hay máquinas que realizan este tipo de cambios, o velocidades muy bajas bajo cargas pesadas, ¿no? Bien, en consiguiente, con lo indicado, nos pasamos a lo que es el régimen de lubricación elástico-hidrodinámica. Esta situación se produce entre superficies con contactos altamente cargados y se pueden producir en dos aspectos, que son los lineales y los puntuales. Los lineales generalmente se presentan en los engranajes, y los puntuales, debido a la alta carga y a la aplicación, se presentan en rodamientos, ¿no? En este régimen ya estamos tratando con una película de lubricante, con un espesor de la película de lubricante que ya es mayor a la rugosidad del material a lubricar, o del componente, perdón. Entonces, se presenta una estabilidad entre la velocidad, la viscosidad misma del lubricante y la carga también que se presenta en el funcionamiento de la máquina, ¿no? Una aplicación muy importante
perdón, una situación muy importante, no aplicación, una situación muy importante en este aspecto son los reductores de velocidad de gran potencia, como en la imagen estoy presentando, de un reductor planetario, que estos son aplicados, un gran ejemplo, por ejemplo, en los trapiches, en el proceso de extracción del jugo de la caña de azúcar. Esta aplicación, si bien también se producen altas cargas debido al torque que se genera al presionar la caña de azúcar, las cargas no son constantes, van variando a medida que va entrando el- en la caña para poder molerlo y sacar el jugo. Entonces no es constante el torque que se produce a medida que va girando todo el proceso, los rodillos, ¿no? Entonces, en este punto es donde se producen dos situaciones muy importantes. Uno que es la temperatura del aceite y otro las cargas puntuales que estábamos mostrando anteriormente, ¿no? Tanto en los engranajes como en los puntos de apoyo de los engranajes, donde se pueden presentar los rodamientos. Para este aspecto, es muy importante que el aceite esté refrigerado, eh, porque si no se cuida este aspecto de la refrigeración del aceite, puede generar unos vapores que pueden dañar los componentes internos de los reductores, ¿no? Entonces, en estas aplicaciones se utilizan dos tipos de refrigeración, ya sea por aire o por agua. Aquí puedo mostrar los dos ejemplos y que es muy importante, ¿no? En estos procesos. Bien, como último punto de los regímenes de lubricación, estamos con la lubricación hidrodinámica, que es la más común de ver en aplicaciones de las máquinas. Se produce cuando entre dos superficies con movimiento relativo, que arrastrando una película gruesa, arrastrando, que eso es muy importante, una película gruesa de lubricante hacia un espacio convergente, son capaces de crear una presión capaz de soportar la carga a la que están sometidas y evitar su contacto. Esto lo puedo comparar con manejar la bicicleta, ¿no? Al principio estamos empezando a arrancar y nos cuesta un poco mantener el equilibrio, pero una vez que ya tenemos la velocidad necesaria, prácticamente incluso ya podemos manejar sin manos y tenemos la experiencia necesaria. Y yo lo comparo con eso porque es prácticamente lo que sucede con el lubricante y los componentes a lubricar, que el movimiento mismo de los componentes, el giro mismo de los componentes, generan esa película de lubricante necesaria para su funcionamiento. Como vemos aquí en la gráfica, ya la película de lubricante, su espesor, es muchísimo mayor que la rugosidad de los componentes a lubricar, ¿no? Un ejemplo claro también sobre este tema, una situación que se puede ver, son los compresores reciprocantes y también los motores de combustión interna que accionan estos compresores, porque estos compresores trabajan a potencia muy alta, entonces es necesario una recirculación de aceite a pesar de que ya se tiene la película del lubricante, más que nada para mantener la temperatura, ¿no? del lubricante. También tenemos la aplicación para los compresores de amoníaco. Hay una particularidad. En este ejemplo hay una particularidad. Si bien existen sistemas de lubricación independientes que se necesita de una bomba externa para poder generar la recirculación del aceite,
También existen algunos casos donde el mismo compresor se encarga de recircular el aceite, ¿no? Bien, entonces la importancia de conocer el comportamiento del lubricante en diferentes aplicaciones dentro de la industria se puede definir como el principio que tenemos que comprender. Simplemente es básico, ¿no? Toda sustancia puede existir en tres formas: el gas, el líquido y el sólido. La diferencia entre las tres depende de la temperatura y la presión presente. Pero puede existir también algunas situaciones, como por ejemplo el evaporar un lubricante, forman varios gases. O al contrario, debido a una aplicación con amoníaco, por ejemplo, pues puede llegar a congelarse el lubricante, ¿no? Y puede llegar a solidificarse y si aplicamos bastante presión también a, a ciertas condiciones en las que el lubricante no está condicionado para esos aspectos. Entonces es importante conocer qué aditivos y qué composición química tiene el lubricante para poder ser aplicado en diferentes condiciones. Bueno, un poco sobre lo que es la mala lubricación. Entre un 60 y 70% de las fallas en máquinas o intervenciones de mantenimiento en máquinas es debido a la mala lubricación, no por el exceso de lubricantes, la falta de lubricación o un lubricante incorrecto. Esto repercute a un tiempo medio entre fallas más corto, una mayor inversión para reemplazos, menor disponibilidad de activos y un aumento de temperatura de operación. Muy importante la temperatura. Ok. Acá quiero empezar a hablar un poco sobre historia, si les parece bien, sobre cómo han sido los inicios de la lubricación automática. Bueno, durante la Revolución Industrial se ha llegado a desarrollar muchas invenciones sobre la industria, pero la principal y la más importante ha sido la máquina a vapor, ¿no? Por supuesto que no se ha hecho esperar la aplicación de esta máquina en la industria, pero la que más provecho se sacó fue en la incorporación de la máquina de vapor en los locomotores, ¿no? La necesidad de poder, ya sea transportar materia prima, suministros, y por supuesto como medio de transporte público para grandes distancias, llevó a los ingenieros de la época a desarrollar un medio de transporte eficiente en tiempos y volumen, ¿no? Pero con el desarrollo del mismo, por supuesto, como todo, conllevaba las complicaciones en su mantenimiento y por supuesto principalmente en la lubricación, porque una máquina de vapor o en sí la locomotora está conformada por la misma máquina de vapor que tiene muchos componentes que están en contacto constante, componentes que ayudan para la recirculación del vapor. Y bien también podemos nombrar el tren de rieles que se encarga de ayudar al transporte de las locomotoras, ¿no? Y es por eso que una de las grandes complicaciones en el transporte por locomotoras era que si bien podía transportar muchas distancias, pero era necesario, por lo menos parar a los 40 kilómetros de distancia, parar la máquina para poder lubricar todos los componentes en movimiento. Y esto era una complicación muy grande porque se perdía tiempo y también por la falta de experiencia y de estudios en ese momento sobre el mantenimiento y lubricación, era complicado generar un plan para optimizar los tiempos en lubricación más que nada, ¿no? Entonces, todo, por supuesto que toda la lubricación se hacía manual. Y bueno, es debido a esta situación
que se han desarrollado estudios, y principalmente por este señor, ingeniero civil mecánico de profesión, John Ramsbottom, un ingeniero inglés, que se lo contrató para poder desarrollar la forma de optimizar la lubricación, más que nada para la máquina de vapor y no así para los componentes como las ruedas o el sistema de recirculación de vapor, ¿no? Netamente para los pistones que generaban el movimiento en la máquina de vapor. Lo cual desarrolló un componente muy particular que lo llamó lubricador de desplazamiento. Un poco del principio de funcionamiento de este componente es, aquí tengo una simulación de lo que podía haber sido esta aplicación. Este componente de lubricación prácticamente era un reservorio, y en este punto de conexión se derivaba una tubería donde podía pasar el vapor, ¿no? Entonces aquí se suministraba el vapor a cierta presión, una presión estable y no del trabajo, que era muy elevado. Entonces, el mismo vapor se encargaba de entrar al reservorio del componente donde estaba el aceite, y a medida que el vapor se enfriaba, se volvía agua, y por supuesto que la densidad del agua es mayor que la del aceite. Entonces, a medida que se formaba agua y no así vapor, entonces esto iba aumentando, y al aumentar, por supuesto que el aceite subía y podía conducirse dentro del ducto de generación de vapor. Así acompañaba todo este proceso directamente a los pistones que generaban el movimiento mecánico, ¿no? Pero había un problema en particular en este diseño, que no se podía regular el lubricante que se estaba suministrando a los pistones, y aún así se generaba fuertes fricciones dentro de los pistones de la máquina de vapor. Es entonces que años después, este señor, llamado Elijah McCoy, ingeniero mecánico y también inventor, hizo una mejora a los diseños anteriores a este. Y la particularidad de esta mejora era que tenía una perilla de regulación. Ya se podía regular el suministro de aceite dentro de la tubería que podía acompañar para la lubricación de los pistones, ¿no? Igual, el principio de funcionamiento era el mismo. Se generaba la presión del vapor que ingresaba dentro del reservorio donde se encontraba el aceite. Igual, por diferencia de densidades, se formaba agua en el fondo del recipiente, y así el aceite podía subir y siempre estar suministrando en pequeñas cantidades el aceite necesario. Tenían sus puntos de drenaje para poder sacar el agua innecesaria, y por supuesto también que tenían un cierto tiempo de revisión para saber si se estaba suministrando aceite o ya no quedaba aceite, ¿no? Bien. Ok. Vamos a entrar un poco, ahora sí, vamos a entrar a lo que son sistemas de lubricación centralizada, el desarrollo de lo que ha sido hasta ahora sobre estos sistemas, los más utilizados, más que nada. Bueno, primero como introducción vamos a tener la definición de lo que es un sistema. Un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes, ¿no?
ya sea conceptual o material. En este caso, por supuesto que es material. Definición de centralizado se refiere a reunir varias cosas en un centro común o hacer que distintas cosas dependan de un poder central, ¿no? Por lo tanto, perdón. Ya, muy bien. En base a lo que estamos iniciando y en base a toda la experiencia que he podido tener durante estos años, se ve mucha resistencia, más que nada en nuestro país, a la idea de los sistemas de lubricación centralizada. Y es típico toparse con este tipo de situaciones. Es la típica cuando te dicen, solíamos tener uno, pero lo quitamos. Sucede. O cuando te dicen, los sistemas no son confiables, los sistemas no son para flojos. Prácticamente eso viene de la vieja escuela, porque están muy acostumbrados las personas mayores que tienen mucho tiempo trabajando en las industrias, que están acostumbrados a un ritmo, y algo nuevo siempre es un poco más complicado para ellos. O luego te dicen, son complicados, aquí mantenemos las cosas simples. Si instalamos uno, nadie se hará responsable del mismo. Y sucede también mucho eso. Si existiera una falla, nada de la máquina se engrasará. Son de precio muy elevado. Claro, por supuesto que no se hace un análisis a largo plazo. Por supuesto que para un inicio es un precio muy elevado. Depende también de la aplicación y el tipo de sistema. Y la típica, trabajamos años sin un sistema y no son necesarios, ¿no? Pero hoy en día, con el avance de la tecnología y la suficiente información que se tiene eh, por el Internet y todo, es mucho más fácil adquirir conocimiento. Entonces, al final, un técnico analista en lubricación, y me refiero a las personas que están encargadas en planta de realizar la lubricación periódica a las máquinas. No me refiero a las personas que están planificando, sino a las personas técnicas. Deben ser capaces de desarrollar programas de habilidades en lubricación y análisis de aceite, objetivos específicos propios de entrenamiento en lubricación, tener una frecuente actualización de conocimientos a medida que la tecnología y los estudios van avanzando. Y esto que es muy importante, trabajo en conjunto con los proveedores y consultores en lubricación, porque estas personas son las que están constantemente en contacto con varias industrias, y ellos son los que pueden rescatar algunas situaciones que puedan servirles a otros. Entonces, tener una relación de proveedor con los trabajadores de mantenimiento ayuda en demasía para aquellos que también tienen el gran interés de ahondar un poco más en temas de lubricación, ¿no? Bien, vamos a tener una clasificación de los sistemas más utilizados en la industria. Por supuesto que hay más, pero son algunas derivaciones de alguna de estas, pero estas son las más importantes y más aplicadas, ¿no? Aquí tenemos la gráfica común que se tiene sobre la lubricación óptima. Un exceso de lubricación te da un exceso de calor acumulado con un lubricante desperdiciado y mano de obra innecesaria. Es así lo que sucede con una lubricación manual. El llenado poco frecuente del rodamiento causa periodos caracterizados por exceso o falta de lubricación. Y esto sucede. No sé, si una máquina está lubricada cada semana, entonces siempre sucede que o no se tiene lubricante, o el cambio de turno de los operadores no se encargó de poder lubricar. Entonces, para la siguiente semana, para compensar lo que no se hizo la anterior,
se lubrica con mayor medida para por si acaso. Y eso es lo que siempre sucede, ¿no? O al final de cuentas se olvida. Por eso hay un exceso o una falta de lubricación en las máquinas. Y lo que hace un lubricador automático es prácticamente mantener la lubricación óptima al dispensar solamente el lubricante que se está usando con cantidades pequeñas, en intervalos frecuentes. Esto es muy importante. Pero esto no quiere decir que con un sistema de lubricación todo está solucionado. No, sin embargo, el encargado de lubricación es el que debe hacerse cargo de hacer el mantenimiento y el seguimiento de un sistema de lubricación y también, por supuesto, de la máquina. Estos sistemas son un apoyo, son una herramienta para que ellos puedan optimizar sus trabajos. No así como una máquina automática que no tienes que verlo nunca más, no saber nada de ello, ¿no? Bien. Como estábamos viendo en un principio, la definición de un sistema centralizado, los componentes principales para los sistemas de lubricación centralizada son, por supuesto, la bomba de lubricación. Ahí es donde se representa lo centralizado, que es un sistema de lubricación. Acompañado, por supuesto, ya sea acompañado de grasa o de lubricante, es necesario implementar una válvula de alivio para alguna situación de complicación que se pueda presentar. Un filtro principal, mucho más aplicado para aceite, y un manómetro para controlar la presión de funcionamiento en los sistemas, ¿no? Y por supuesto, la característica más importante, las válvulas de distribución. Bien, quiero empezar a hablar sobre lo que es el sistema de lubricación simple línea. Dependiendo de la aplicación, estos son sistemas que no tienen límite de distancia. Estos pueden ser aplicados para diferentes y una gran cantidad de puntos a lubricar, siempre y cuando se comparta el mismo lubricante, ¿no? Por supuesto. Dependiendo a la cantidad de puntos a lubricar, podemos tener un reservorio pequeño o también un reservorio grande. Los dos acompañados por un motor de accionamiento. También están acompañados por un punto de control. Estos puntos de control pueden ser incorporados en los mismos sistemas de lubricación, o también, dependiendo al proveedor y al fabricante, estos también pueden ser incorporados directamente con el sistema de automatización, digamos, que existe en planta, ¿no? La línea principal. Generalmente los puntos a lubricar, las válvulas se encuentran conectadas en serie. Es también posible hacer una derivación en paralelo. Eso no es mucho problema porque al final de cuentas la inyección de lubricante tiene que llegar a una presión determinada para poder activar todas las válvulas de los puntos a lubricar, ¿no? Una vez que se llega a la presión, se tiene en el punto más alejado de todo el sistema un presostato que debe mandar una señal al punto de control para poder parar la máquina y así entrar en funcionamiento con los periodos de funcionamiento que ya se hayan programado para el sistema. Aquí tengo una simulación de un corte en perfil de lo que es una válvula de simple línea de lubricación. Esta es la línea principal. Aquí está conformado por un pistón que tiene dos ductos que no son compartidos, son separados. Entonces, cuando se inyecta el lubricante,
se genera una determinada presión que va accionando el pistón, y al accionarse se libera este punto donde se acciona y tenemos este canal que suministra el lubricante a este punto del reservorio donde se encuentra el pistón principal. Una vez que esta presión de suministro llega a mover el pistón principal, el pistón va bajando y de esa forma, por un ducto que se habilita dentro de este pistón, se suministra el aceite. Una vez suministrado el aceite, el mismo pistón se encarga de bajar, el pistón principal, perdón, se encarga de bajar el mismo que ha sido accionado más antes, y de esta forma se bloquea el suministro de lubricante y la cantidad de lubricante que queda acá vuelve a este reservorio para volver a ser cargado, ¿no? Bien. Un poco de las aplicaciones de estos sistemas, bueno, no un poco, son muchas las aplicaciones para estos sistemas simple línea, tanto para aceite y para grasa. Para aceite principalmente están las máquinas herramientas, están las máquinas embotelladoras o de transporte de alimentos también. Esta es una característica de una máquina formadora de plásticos, que es muy común también. Y por supuesto, para grasa, tenemos la aplicación en camiones. Existe esta aplicación. Y por supuesto en maquinaria pesada, maquinaria móvil pesada, ¿no? En algunos casos, incluso estos pueden llegar a tener dos sistemas, tanto para grasa como para aceite, dependiendo en qué puntos se puede aplicar estos. Bien. Lo que es sistemas de lubricación doble línea, como dice el nombre, es prácticamente el mismo principio de funcionamiento de simple línea, que se suministra presión a la línea principal para generar la presión suficiente y accionar a las válvulas, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el mismo funcionamiento, pero con doble línea. Y se utiliza doble línea más que nada para poder aprovechar el suministro, el mayor suministro posible de lubricante a los puntos a lubricar, ¿no? Estos son aplicaciones muy rigurosas, son para máquinas muy grandes. Entonces, está compuesto principalmente por un reservorio donde se encuentra el lubricante, ya sea por grasa o aceite, mayormente, pero es por grasa, por un motor de accionamiento, una válvula inversora. Esta válvula es la que ayuda a cambiar la presión en las dos líneas de suministro de aceite. Tenemos un mando de control donde se controla la presión, y al controlar la presión se llega a accionar para el cambio de línea, ¿no? Y por supuesto las válvulas doble línea. Bien. Aquí una simulación pequeña para explicarles cómo es el funcionamiento de una válvula. Esta es la línea que siempre va a suministrar el aceite o el lubricante. Ya sea en paralelo o en serie, también igual que en simple línea se puede hacer derivaciones. Y una vez que el lubricante llega a las válvulas doble línea, como se puede observar aquí, esta sería la simulación de la línea principal, ¿no? Una vez que la presión va aumentando, la misma presión acciona el pistón de intercambio de línea. Una vez que está accionado este pistón, se habilita el canal principal para poder suministrar
el lubricante al pistón principal de la válvula para su regulación, ¿no? Este pistón está condicionado con dos reguladores para el recorrido del mismo, ¿no? Y si queremos que el lubricante, el suministro del lubricante aumente, entonces se va regulando estos dos puntos, en la izquierda y la derecha. Entonces, una vez que se aumenta la presión, el pistón es empujado para que de esa manera el mismo lubricante que se encuentra en esta parte sea accionado por la misma presión y pueda generarse el suministro por esta línea. Supongamos que estamos hablando de este punto, entonces la línea sería por acá, ¿no? Según el diseño de los fabricantes, estas válvulas pueden constar de 2 puntos de lubricación y también 2 puntos de regulación de lubricante. En este ejemplo, acá les estoy mostrando solamente de un punto, pero en el corte de perfil tenemos una válvula de suministro para 2 puntos, ¿no? Entonces, una vez que se accionan los pistones para la primera válvula, sucede lo mismo para las diferentes válvulas, hasta el último. Y una vez que está accionada el último punto a lubricar, el presostato debe accionarse a la presión determinada desde un principio. Manda la señal al punto de control y este punto de control, una vez indicado que la presión ya ha sido suministrada a todos los puntos, realiza el cambio en la válvula inversora, ¿no? Entonces, este cambio es para aliviar la presión de la línea que está presurizada, si se puede decir, y por consiguiente, este punto sigue funcionando, la bomba sigue funcionando, entonces el suministro de lubricante ya se pasa a la siguiente línea, ¿no? Una vez que se produce el suministro de lubricante en la segunda línea, sucede lo mismo, pero de forma inversa, ¿no? Se suministra el aceite, ya por la parte izquierda. Igual, una vez que llega la presión, llega el recorrido del pistón de cambio de línea para llegar al canal donde se encuentra el pistón principal y la misma presión hace el recorrido para lubricar el segundo punto de lubricación, ¿no? Es prácticamente así el principio de funcionamiento de una válvula doble línea. Bien. Ventajas de este tipo de aplicaciones es que se puede emplear de manera sensible la cantidad de puntos a lubricar, al igual que en los sistemas simple línea. En el caso de que falle alguna válvula de lubricación, no afecta a los otros puntos. Es muy independiente. Eso es lo bueno. Si tenemos algún problema en un punto de lubricación, tranquilamente ya llegó a este punto al punto de presión, entonces es como si ya estuviera accionado, directamente se pasa al siguiente y al siguiente, ¿no? Dependiendo del diseño de estas válvulas, también se puede hacer el cambio si se llega a tener un problema con los pistones, porque es lo que más se daña debido a las presiones. Cuando no se regula bien la presión de funcionamiento, puede llegar a generar mayor presión en el lubricante y esta mayor presión puede llegar a solidificar algunos aditivos que pueda tener el lubricante. Entonces, al llegar a solidificarse, ya tiene componentes que pueden evitar el funcionamiento óptimo de estos componentes en las válvulas, ¿no? Es de fácil monitoreo bajo el sistema de control a integrar. Es capaz de bombear largas distancias, eso es muy importante. Es por eso que el doble línea está diseñado para
aplicaciones muy rigurosas. Se pueden aplicar prácticamente todos los lubricantes, independientemente de la máquina a lubricar. Y la instalación y mantenibilidad de estos sistemas no son complicados tampoco. Puede que sean morosos, pero no complicados. Las aplicaciones son muy variadas. Aquí tenemos una imagen de lo que es una apiladora de piedra caliza o removimiento de tierras para las cementeras más que nada. Aquí llevan muchos puntos de lubricar y las distancias son muy largas, entonces es ideal para estos puntos. Aquí tenemos un conjunto de molinos de trapiche. Igual, los puntos de apoyo son muy necesarios lubricar todo el tiempo y en cantidades muy grandes, ¿no? Es por eso que un sistema de lubricación doble línea es ideal para el aumento del suministro de lubricación y no así un sistema de recirculación. Aquí tenemos el proceso de formación de papel. Las papeleras son un proceso muy complicado porque las temperaturas también son altas de funcionamiento cerca de los puntos de apoyo donde se encuentran los rodillos, los diferentes rodillos de una formadora de papel se encuentran en temperaturas también en contaminación con el vapor, ¿no? Es importante acá. Acá tenemos una aplicación móvil de detectores de gran medida, ¿no? Y, por supuesto, la siderúrgica, ¿no? Las temperaturas, por supuesto, aquí son más elevadas todavía y es muy importante el tipo de lubricante que vas a aplicar y la lubricación misma, el suministro que debe ser mayor. Bien, vamos a pasar a lo que es un sistema de lubricación progresivo. Este sistema es el más popular, si se puede decir, porque tiene una aplicación muy variada. Y bueno, está conformado por una bomba, por supuesto, para el suministro, una válvula de alivio. Es muy necesaria la válvula de alivio en esta aplicación. Ya les indico un poco más adelante. Y por supuesto las válvulas progresivas, ¿no? Acá también tengo un corte en transversal de cómo es el funcionamiento de estas válvulas, ¿no? Antes de comenzar con la simulación, indicarles que a diferencia de un simple línea y un doble línea, si un punto de lubricación falla, se bloquea todo el sistema, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la desventaja más grande que tiene este sistema, pero la mayor ventaja es que son muy fáciles de aplicar, son muy fáciles de dimensionar. Los diseños de estos son simples. La combinación interna de salidas es muy fácil la combinación. Por ejemplo, si se tiene un punto donde necesita 5 veces lo que el siguiente punto se lubrica, entonces es muy fácil hacer derivaciones para aumentar la lubricación en esos puntos, ¿no? El monitoreo también es fácil. Acá, por ejemplo, no estoy mostrando un punto de control, porque generalmente estas bombas ya llevan un panel de control necesario para poder monitorear todo el sistema. Son tiempos de paradas y de presión, ¿no? Los recambios, dependiendo del diseño de estas válvulas, también no son complicados, ¿no? Cuando un distribuidor se sustituye, no existe posibilidad de error en la conexión tampoco, ¿no? La alta presión de funcionamiento, la presión de funcionamiento, por supuesto que también aquí es alta. El fácil control visual o eléctrico de todo el sistema a través de los distribuidores. Internamente estos pistones, uno de estos pistones puede ser habilitado para que nosotros sepamos que está funcionando de manera óptima las válvulas, ¿no? Es fácilmente ampliable, pero
también es limitable. No es bueno para distancias largas y para evitar la caída de presión suministrada por la bomba, los puntos a lubricar también son limitados, ¿no? Ok. Para mostrarles un poquito cómo funciona el sistema, simularemos una válvula de 6 salidas, que es la mínima, la cantidad mínima de puntos a lubricar para una válvula. Se suministra el lubricante por la línea principal, o bueno, en este caso la línea principal. Una vez que se suministra, se habilita un canal que genera la presión para el movimiento del siguiente pistón. Y como se dan cuenta, al hacer el recorrido de este pistón, por supuesto que está también habilitado este canal para suministrar el aceite a este primer punto. Y de manera progresiva sucede lo mismo para los otros puntos. Por ejemplo, para el segundo punto, como ya se habilitó, a ver, vamos a volver un poquito. Como acá, en la abertura de este punto, se habilitó, entonces nos da vía libre para entrar por este canal y de igual forma suministrar la presión para que la misma presión salga por este punto, ¿no? El siguiente punto sería el tercero y de la misma forma. Debería funcionar de la misma forma, pero como se trata de 3 puntos, de 3 pistones de lubricación, de movimiento, lo que pasa es que se habilita aquí un canal. Tal vez aquí mi simulación no está muy bien, pero se habilita este canal que va recorriendo prácticamente toda la válvula, ¿no? Al recorrer toda la válvula, acciona el primer pistón que ha sido accionado, que ha sido recorrido, perdón, y al accionar genera la presión en este mismo punto, ¿no? Prácticamente da una vuelta todo la válvula para así, una vez que se ha habilitado este canal, debido al movimiento de este pistón, se suministra el lubricante al tercer punto, de manera progresiva. Ahora, para el siguiente, si nos fijamos en la anterior imagen, en la posición de los pistones. El pistón, en el primer pistón se queda en la parte derecha y los otros dos en la parte izquierda, ¿no? Entonces, si hacemos la misma simulación para los otros puntos, el lubricante va a ser habilitado por este canal y va a empujar el pistón, el segundo pistón, para poder lubricar a este punto de acá, ¿no? Entonces, lo mismo como ha pasado en el anterior, se habilita este canal donde entra el lubricante, a la vez también está habilitada esta línea que va empujando al pistón y como ya se ha habilitado anteriormente esta línea, va al siguiente punto. Y lo mismo sucede como en el anterior, en el último punto del anterior extremo, tiene que hacer el recorrido por toda la válvula, ¿no? Llega a hacer el recorrido por acá, accionando el primer pistón, y este pistón va a suministrar la presión para llegar a este punto de lubricación, ¿no? Bien. Un poco de las aplicaciones de estos sistemas de lubricación es más que nada es muy utilizado para maquinaria móvil agrícola, tanto para tractores, cosechadoras de granos, de caña, tiene amplia aplicación para esa área. También en bebidas y alimentos, en la industria de bebidas y alimentos es muy aplicada, ya que acá, por ejemplo, estas llenadoras de botellas tienen un conjunto de transmisión en la parte baja de la máquina y rodamientos muy importantes
Si son de esta forma, que son circulares, los rodamientos son muy importantes para lubricar. Entonces, la aplicación de un sistema de lubricación progresiva es ideal para estos casos. Lo mismo sucede para los componentes de energía eólica. Lubricar esos componentes es complicado debido a la altura en la que se encuentran y la complicación de llegar a los puntos, ¿no? En los cojinetes donde se puede aplicar este sistema de lubricación son muy importantes. Entonces, se debe tener mucho cuidado en su aplicación. También sucede la aplicación en camiones. Es muy común para el conjunto de ruedas que llega a tener toda la transmisión. Después tenemos la aplicación para ventiladores industriales. Si de esta forma simplemente un ventilador puede llegar a tener dos, por supuesto que hay aplicaciones donde no solamente se utiliza un ventilador, hay varios ventiladores que pueden estar en línea y uno de esos sistemas es ideal para la lubricación de esos puntos, ¿no? Aquí este es un ejemplo muy claro. Debido a que uno de los componentes, esta es una peletizadora, y uno de los componentes a lubricar tiene que estar en constante movimiento y por lo tanto, como está en constante movimiento, tiene que ser lubricado a pesar de funcionar de esa forma. Entonces, no puede pararse la máquina para lubricar. Entonces, se tiene una habilitación de puntos a lubricar y un sistema de lubricación es ideal para eso. Bien, como estaba indicando en un principio sobre los regímenes de lubricación, que en su mayoría se tiene sistemas de circulación de aceite, ¿no? Es muy común ver este tipo de aplicaciones, tanto para motores de combustión interna, tanto para máquinas de gran envergadura, compresores, ¿no? Entonces, los componentes principales, por supuesto, está el motor, su sistema de filtración para evitar la contaminación del mismo aceite, que puede llegar a contaminarse por partículas metálicas. Una vez que entra su sistema de filtración, se suministra el aceite a un módulo que no es necesario que sea que tenga un diseño como el que tiene un sistema progresivo o un doble línea, por ejemplo. Es suficiente que suministre la cantidad necesaria de lubricante a todos los componentes, dependiendo a la aplicación donde tienen. Por supuesto que estos también, generalmente los sistemas de circulación por aceite, es donde se tiene mucho aumento de temperatura, por lo que es necesario la refrigeración del mismo. Entonces, este sistema está acompañado dentro, ya sea dentro o un módulo aparte, dentro del reservorio o un módulo aparte para su enfriamiento del lubricante, ¿no? Este enfriamiento, como bien había indicado anteriormente, puede ser por aire o también por agua, con un intercambiador de calor. Las aplicaciones también son variadas. En las siderúrgicas hay puntos donde la lubricación necesariamente tiene que ser por aceite. Entonces, la circulación de aceite para la refrigeración, más que nada por la temperatura, es ideal, ¿no? Más que nada para temas de siderúrgica y metalúrgica, estos son muy aplicados, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos, como había indicado anteriormente, los reductores. Y en el área automotriz, bueno, en la fabricación de autos, se tiene diferentes máquinas donde, por ejemplo, aquí hay una prensa de formadoras de láminas de metal.
láminas de acero, donde están en constante subida y bajada los módulos de formadoras. Entonces, constantemente tienen que ser lubricados con aceite también por circulación. Bien, como último punto, vamos a hablar un poco sobre los sistemas de lubricación para cadenas que también son muy importantes. Los sistemas de lubricación para cadenas están acompañados, pueden estar acompañados por módulos de otros sistemas, por ejemplo, válvulas progresivas, válvulas simple línea o doble línea, o al final, sin necesidad de válvulas, pero con la inyección directa de la bomba, ¿no? Y la aplicación de estos es variada y también son muy particulares. Por ejemplo, aquí tenemos un módulo que prácticamente se encarga de agarrar la cadena y dentro del módulo se encuentra un plástico especial que es resistente a fricción, donde se empapa de lubricante mediante estos puntos de suministro de lubricante, ¿no? Entonces, esta es una forma de lubricar de manera eficiente una cadena, de no muy grande aplicación, se puede decir. Luego tenemos aquí la particularidad de estos módulos, que son prácticamente unos cepillos que se empapan de lubricante para lubricar la cadena. Y la particularidad de esta aplicación es debido a que para evitar el salpique de lubricante y así suministrar también de manera eficiente la cantidad de lubricante en la cadena. Existen otros casos que se pueden lubricar por goteo, por simple inercia y por simple presión de la bomba. Estos llegan a gotear punto a punto. De esta forma se pueden lubricar también. Y hay ciertas situaciones donde las cadenas son de mayor tamaño, donde se necesita la presurización de lubricante, ¿no? Se inyecta aire a presión, acompañado con el lubricante que se suministra, y se forman unas películas de lubricante para la cadena, ¿no? Estos pueden ser aplicaciones para cadenas de transporte más que nada, y no de transmisión. Bien, las ventajas son que minimiza el tiempo de inactividad debido a la lubricación insuficiente. Si bien la lubricación para las cadenas son muy aplicadas por sumergir en un cárter, por ejemplo, pero hay ciertas situaciones que es necesario tener estos tipos de componentes para su aplicación, ¿no? Otras ventajas es eso, que optimiza el consumo de lubricante, porque está controlado la cantidad de lubricante que se va a suministrar. Aumenta la seguridad para los trabajadores, porque no es necesario que ellos estén lubricando cuando la máquina está funcionando, ¿no? Reduce el consumo de energía y también, por supuesto, reduce el riesgo de contaminación del producto. Estas son características de prácticamente todos los sistemas de lubricación. Bien, una de las aplicaciones muy importantes de la lubricación en cadena con los diferentes módulos, dependiendo al tipo de máquina a la que se va a aplicar, es más que nada en la parte de alimentos, ¿no? Estas transportadoras están conformadas por un sistema de cadenas accionadas por un motor principal, ¿no? Y que se encarga de transmitir para su posterior transporte a cualquier alimento que se está transportando, ya sea para hornos industriales. Este, por ejemplo, es un horno para masas, y este es un horno muy particular para pastas, fideos. Entonces, tiene
no pude encontrar una fotografía donde pueda mostrar el funcionamiento interno de estos hornos, pero prácticamente se conforma de diferentes etapas que van de arriba para abajo, y todas estas están acompañadas por todo un sistema de cadenas, ¿no? Y estas tienen que ser lubricadas constantemente debido a las temperaturas de funcionamiento. Una aplicación muy seria es en el transporte por cadena que tienen en el área automotriz. Estas fábricas prácticamente trabajan solamente con eso. Agarran partes de un auto y simplemente las arrastran para su posterior transporte a las diferentes áreas, ya sea de moldeado, de pintura, y bueno, de implementación de algunos componentes y demás, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de presurización del aceite. Estas son cadenas muy importantes que pueden ser aplicadas para cadenas en trapiche. Es muy importante para la parte final de su transporte, porque las cintas de transporte en estas aplicaciones no son por bandas, sino son por cadena. Y también, por supuesto, para la aplicación de cadenas que no tienen que resistir mucho la tensión de trabajo, ¿no? Como son las escaleras automáticas. Bueno, pues bien, muchas gracias por su atención a todos ustedes. Si tienen alguna duda o quieren compartir algo para poder tener una pequeña charla, por favor, están dispuestos. Tu micrófono, Marce. Perdón, mi audio. Perfecto, muchísimas gracias, José. Excelente, realmente valiosa información la que hemos podido percibir a lo largo de la presentación. Yo sí tengo algunos puntos que acotar y también veo alguna consulta en el público, en nuestra transmisión de Facebook, así que te la voy a ir comentando para que puedas darnos tu percepción. Mira, primero, Miguel Luna, por ejemplo. Primero, gracias, Miguel, por hacer la pregunta, por acompañarnos. Nos dice, ¿no? El sistema de lubricación progresivo, ¿cuánto es el límite de conexiones de lubricación de soportes? De soportes. Bueno, un sistema de lubricación progresivo está limitado más que nada por las distancias, debido a la caída de presión que puedan llegar a tener. Pero estos tranquilamente pueden llegar a unos 30, 40 puntos de lubricación, siempre y cuando no se... quiero mostrar eso. Un ratito, por favor. ¿Dónde está? No, sí, ok. Acá. Siempre y cuando la derivación de los puntos de lubricación no pase a una tercera etapa. Por ejemplo, esta es la primera etapa, la etapa principal, que va derivada a segundas válvulas, que serían la segunda etapa. Pero si hay una tercera etapa de derivación para otra válvula, llegaría a causar una depresión en el sistema que no llega a funcionar. Y ya está comprobado y se ha visto el funcionamiento. Hay otro aspecto también, que es estas válvulas están limitadas a ciertas viscosidades de funcionamiento, ¿no? Es por eso que tenemos otras alternativas, que son doble línea o simple línea, pero las progresivas están limitadas a ciertas viscosidades de lubricantes. Así que para un sistema así, donde tienen dos etapas y no muchas variaciones, 30 a 40 puntos, se puede trabajar. Siempre y cuando cuidando las distancias. Miguel, nos pueden... Mil disculpas.
Sí, Miguel, nos puedes comentar tal vez que si logramos responder tu consulta, yo a eso puedo acotar también de que si te has dado cuenta, José, y a lo largo del tiempo que has podido tener con este tipo de sistemas, esto también varía y es influenciado dependiendo de la marca, ¿no? Dependiendo de la marca le dan mejores características tal vez al sistema como para que pueda desempeñarse tal vez en más puntos, menos puntos, o tal vez alcanzar, digamos, los 30, 40 puntos que tú mencionas, pero en un tercer nivel de válvulas de distribución. Yo creo que mucho puede aportar el tema de un correcto dimensionamiento de toda lo que es la configuración y ya obviamente el tema de seleccionar una marca adecuada, ¿no? Para que pueda desempeñarse óptimamente esto. Bien. A ver. Exacto. Bueno, creo, a ver. David. Hola, David, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. David Gómez, un anterior colega también nuestro, nos dice, ¿no? Es un tema muy importante para las industrias y el agro. Definitivamente, este es un tema que justamente por esa razón es que nos la han ido pidiendo bastante tiempo, ¿no? Poder compartir un poco de estos fundamentos, porque realmente hay mucho tema por abarcar en esta temática, ¿no? Ya un tema avanzado realmente se saldría del tiempo que nosotros disponemos para poder hacer estos webinars, ameritaría tal vez un curso avanzado, etcétera. Pero a lo que nos comenta David, y yo sí quería hacerte primero una consulta, José. ¿Cuál de estas configuraciones, bueno, vamos a hacer de lado las de aplicación específica para cadena y específica para cadena, por ejemplo? ¿Cuál crees que entre la de progresivo, simple línea y doble línea podría ser la configuración más óptima para el promedio más amplio de aplicaciones? Bueno, sin duda, la que tiene menos complicaciones en su mantenibilidad son los simple línea, ¿no? Y por supuesto, cuidando la aplicación de lubricante que se está implementando. O sea, son varios factores que hay que tomar en cuenta. Porque esto como comentario, debido a que cierto lubricante no ha funcionado en cierta máquina, porque han tenido muchas paradas de mantenimiento debido a fallas en rodamientos o temas similares, es que se ha tenido que cambiar el lubricante. Y si bien el lubricante funciona para poder mantener los componentes a lubricar, pero el sistema de lubricación no es capaz de aguantar los aditivos en las condiciones que está trabajando el sistema, ¿no? Por ejemplo, esto ha sucedido en un sistema progresivo. El sistema progresivo estaba muy bien dimensionado para los puntos determinados de cierta máquina, pero se llegó a cambiar el lubricante porque no estaba funcionando como se esperaba en un anterior lubricante. Entonces, lo que pasaba es que llegaba a fallar el sistema de lubricación debido a un aditivo que tenía el lubricante que a extremas presiones se solidificaba este aditivo. Entonces, llegaba a tapar los pistones, estos pistones que vemos aquí, se llegaban a tapar, imposibilitando su movimiento y así bloqueando todo el sistema y todo el tiempo, ¿no? Exacto, perfecto. Bien, buenísimo, José. En todo caso, yo creo que, bueno, tal vez hay alguna consulta más que quieran hacernos a los que nos están viendo en la página de Facebook, donde estamos transmitiendo este webinar. Y bueno, mientras la van haciendo, tal vez ya no hay más. Yo sí quería tal vez acotar que más que una pregunta, es hacer una reflexión, ¿no? Sobre este tema. Entonces, tú al principio mostraste algo muy importante, que era el hecho de que por muchos años los usuarios finales de este tipo de sistemas, o sea, las industrias como tal, se han visto muy renuentes para poder implementar. O sea, realmente ha sido difícil que muchos de ellos perciban, ¿no?
el valor que tienen este tipo de sistemas a la hora de generar los beneficios que se esperan, ¿no? Que son, por ejemplo, el ahorro en consumibles, por ejemplo. Es el menor ahorro que se puede esperar, en consumible, pero son ahorros bastante considerables. El consumo de lubricación, de lubricantes, por ejemplo, obviamente el menor consumo o menor reposición de repuestos, en este caso rodamientos, obviamente todo eso va a disminuir. Entre eso también está el menor consumo de energía, ¿no? Que eso es algo que realmente todos y de ahora en adelante deberíamos ir tratando de perseguir desde donde estemos, ¿no? Pero lo que muchas veces no se tiene mucha fe en esto es realmente cuánto pueden llegar a impactar en los ahorros operativos como tal, como mano de obra, ¿no? Ahorros por paro de producción, por ejemplo. Entonces, ahí realmente está concentrado el gran valor de implementar este tipo de sistemas, ¿no? En este caso, yo la reflexión que quiero hacer es que, señores, ya si se han dado cuenta con esta situación que estamos viviendo, esta situación pandémica, según muchos analistas de este tipo de situaciones, prácticamente han definido que la tecnología se nos ha venido, o sea, en un año hemos tenido un avance tecnológico del que hubiésemos tenido en 10 años si es que no hubiese pasado la pandemia, ¿no? Prácticamente de golpe hemos tenido que avanzar y acomodarnos a la implementación de tecnología. Este tipo de sistemas es era pasada en países primermundistas, ¿no? O sea, realmente lo que estamos hablando acá, países primermundistas ya lo hablaron, ya lo analizaron hace más de 30 años. Así que realmente nosotros estamos todavía muy lejos de esa vanguardia, pero, y esta es justamente la reflexión, el que no se sube al carro, como decimos, el que no se va a subir al carro, la industria que no empiece a ver los beneficios de este tipo de sistemas, de automatizar los procesos, bueno, se van a ver muy complicados a la hora de ser competitivos, ¿no? En todo sentido, en costos, en tiempo, etcétera. Así que más que una consulta, en este caso quería aprovechar el espacio para hacer esa reflexión y que todos empecemos a ver este tema con mucho más cuidado y con mucha más responsabilidad. A todo esto, sí quiero aclarar que nosotros como Proactive no vendemos ningún sistema de lubricación, no representamos a ninguna marca, pero reconocemos el beneficio que existe de implementar estos sistemas. Si en algún momento los que nos están oyendo, ¿no? Tienen alguna consulta, porque sí, José especialmente ha trabajado bastante en campo implementando estos sistemas, ¿no? De las marcas más representativas en el mundo. Yo no así, para nada, pero sí he acompañado cierto avance de ello, tal vez desde el punto teórico, por así decirlo. En algún momento me llegaron a especializar, entre comillas, en Argentina, y José también es especializado allá, así que realmente si en algún momento los que nos oyen, los que nos siguen, los que constantemente nos están escribiendo, muchos de ustedes, con muchos de ustedes que nos están viendo, tenemos relación por WhatsApp incluso, ¿no? Entonces, si quieren algún tipo de asesoramiento en cuanto al diseño o en cuanto a qué tipo de sistema de lubricación realmente se puede ser mejor aplicado en a su industria, ¿no? Con todo gusto nosotros lo hacemos, porque creemos que realmente es muy responsable y si se va a hacer esta implementación, hacerlo con lo mejor que haya, pero optimizando los recursos, no maximizando. No se trata de comprar el sistema más caro del mundo, ¿no? Sino se trata de comprar o adquirir e implementar el que corresponde a cada aplicación. Así que ponemos a predisposición todo el asesoramiento que podamos brindar a ello, ¿no? Marce, Sí. un poquito quería acotar lo que estabas hablando y es muy importante recalcar esta situación, que la falta de información y de comunicación es lo que repercute a no querer este tipo
tecnologías dentro de la industria. No solamente en sistemas de lubricación, en diferentes aspectos, en la parte eléctrica, en la parte mecánica, es lo que siempre sucede, ¿no? La falta y el no querer ahondar más en el tema es lo que ocasiona que una venta de en este caso, un sistema de lubricación no funcione. Siempre, como aquí está ¿dónde es esto? Acá, ¿no? El trabajo en conjunto, ese es el último punto que me puse y en negrillas porque es muy importante ese tema. El trabajo en conjunto con los proveedores y consultores de lubricación, porque estos dos puntos, el proveedor y el consultor, son los que más están involucrados en el tema, más allá del personal de mantenimiento que está encargado en cierta planta, que por supuesto ellos conocen muy bien lo que tienen en su planta, pero los que pueden ayudar en mejorar y optimizar procesos y tiempos eh, es prácticamente los proveedores y los consultores, ¿no? Ellos te pueden dar algunos tips, te pueden decir si esto es bueno o esto es malo y cuáles son las conveniencias en adelante a futuro, a un plazo largo sobre este tipo de aplicaciones, ¿no? Es muy importante siempre estar abiertos a escuchar, aunque aquel que tenga un año de experiencia o aquel que tenga 40 años de experiencia, es muy importante, ¿no? A pesar de que ya se sabe, ya se conoce, un punto de vista más no está de más bienvenido, ¿no? Totalmente, totalmente. Solamente para los que nos están viendo, ¿no? Decirles que nosotros en algún momento hemos visto empresas que han instalado este sistema de lubricación hasta que ha trabajado un solo ciclo, o sea, es como decir que ha trabajado, que la cantidad de grasa, la primera aplicación en el depósito de grasa se vació y o sea, prefirieron retirarlo el equipo que continuar. Y eso realmente creemos que es por falta de acompañamiento. Y hacemos hasta mea culpa en ello, ¿no? Así que no, creemos que son situaciones que deben fortalecerse para lograr los resultados que se esperan, ¿no? Bien, entonces, bueno, solamente quiero terminar. Muchísimas gracias, José, por este acompañamiento tan valioso. Quiero terminar también comentándoles que nosotros, bueno, toda esta temática, todo lo que es sistemas de lubricación centralizada como tema, fundamentos, etcétera, también es parte de lo que se solicita dentro del contenido temático de la certificación MLT1 y MLA1, ¿no? Así que obviamente y todo lo que tiene que ver con gestión de lubricación y análisis de lubricantes nivel 1 para la certificación por el ICML, entonces obviamente vamos a estar, o sea, pueden acompañarnos, iniciamos este 29 de marzo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar la segunda versión porque ya prácticamente dictamos un programa, estamos volviendo a lanzar nuestro programa de entrenamiento y certificación y este es uno de los temas, ¿no? También si les gusta, ¿no? Más adelante tal vez si les parece importante, ¿no? Podemos lanzar un curso mucho más especializado, obviamente con todos los detalles que este tema amerita, ¿no? Así que ustedes pídanlo solamente, ahí déjenos en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que nos están comentando. La verdad es que siempre nos andan siguiendo. Yo los reconozco por nombre, ¿no? Muchos de ellos están ya bastante tiempo acompañándonos, atentos a nuestras redes. Y los que nos acompañan muy seguido saben que el contenido que nosotros brindamos, además de ser gratuito, no solamente es gratuito, ¿no? Sino es valioso, ¿no? Todos los días estamos publicando ahí algo de lo que se puede aprovechar para implementarlo en sus industrias, ¿no? José, si tienes algo para comentarnos, para despedirte. No, bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación para una pequeña presentación que, como tú dices, es un tema muy largo, como cualquier tema en la parte de la industria y mantenimiento, ¿no?
Y muchas gracias a todos los presentes, a los conocidos, a ex colegas. Muchísimas gracias por estar presentes y escucharnos un ratito, por lo menos para una retroalimentación de lo que en algún momento hemos compartido también. Y pues nada, que no sea la primera ni la última. Y estamos siempre dispuestos para cualquier situación en temas de mantenimiento, ¿no? Muchas gracias a todos. Por supuesto que no va a ser la última, José. De aquí tienes mucho por hacer con nosotros porque ya eres parte del equipo y bueno, los que quieren también contactarse con él y hacerle algunas consultas, totalmente abierto, ¿no? En nuestras distintas páginas, Facebook, Instagram, LinkedIn, nuestra página web, etcétera, tienen muchas opciones para contactarse con nosotros. Bueno, a nosotros no queremos alargarlo más. Muchísimas gracias nuevamente a los presentes. Nos vemos en el siguiente webinar. Estén atentos, por favor. Y bueno, gracias a todos. Bendiciones. Buenas noches. Thank you.